Doy gracias a Dios por el sacerdocio del Padre Roberto. Hace 13 años tuve una enfermedad renal degenerativa que me llevó a la diálisis y a la necesidad de un trasplante, lo cual era muy difícil en el Perú por mi edad, por la complejidad del procedimiento mismo y la compatibilidad histológica. Sin embargo, sentí la fuerza de la oración del Padre, de la comunidad, de la sister, de mi familia, que movieron la misericordia del Señor y permitieron que se diera el trasplante. Doy testimonio que a través de mi enfermedad el Señor me fortaleció, porque apliqué todas las enseñanzas que el Padre nos había dado, ¿no? De unirnos a la cruz, de pedir que Él sea nuestro cirineo, de invocar con humildad la intercesión de la Santísima Virgen, y porque no solamente me fortaleció en mi fe, sino me devolvió la alegría de mi servicio y las ganas de orar. Yo doy gracias a Dios por el sacerdote Padre Roberto, porque con él encontré la paz que necesitaba en el momento preciso. ¿Por qué? Porque un día, cuando fui la primera vez a misa de Padre Roberto, yo estaba sentada en las gradas del altar y es donde él me llamó. Me dijo, ¿quieres hacer acólita? Y cuando él, al terminar toda esa acción, me dice, hija, tú, a pesar de muchas adversidades que tengas en la vida, sigue el camino recto de Dios. Y sentí una paz interior que de verdad no lo puedo ni explicar. Y yo desde ese momento sigo el camino de Dios, trato de ir a misa, trato de inculcar eso a mi hijo. Y a pesar de muchas adversidades que puede haber en la vida, siempre aferrarnos a Él más que todo. Agradezco a Dios por el sacerdocio del Padre Roberto, entre muchas cosas importantes, tal vez porque fue quien me presentó a un Jesús amigo, un Jesús compañero, un Dios personal, alguien al cual podía yo confiarle mis cosas, preguntarle lo que quería y sabía que de alguna manera Él me iba a responder. Vengo de una familia cristiana, desde muy niño me sabía cristiano y sabía también cómo debía comportarme. Pero llegada seguramente a la adolescencia y la pubertad, esas cosas se hacen un poco más difíciles, sobre todo la misa, cumplir con la misa. Pero el Padre nos encandiló, o me encandiló en todo caso, por la manera como llegaba a nosotros y nos presentaba a este Jesús. El Padre era otro Jesús que nos hablaba directamente al corazón. Entonces el Padre confirmó mi fe, me confirmó en la fe. Y si tuviera que elegir un párrafo bíblico, una cita bíblica para él, elegiría Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, del mensajero que anuncia la buena nueva, que anuncia a Sión, tu Dios reina. Doy gracias a Dios por el sacerdocio del Padre Roberto, porque mi vida era un caos. Yo estaba inmerso en el alcoholismo, ya los últimos años con drogas, era un eterno estudiante en la Universidad de Ingeniería. De pronto yo mandé un correo, un poco de desesperación, y recibí una respuesta de alguien que yo no conocía, César Fernández, en la cual me decía, anda a este lugar, no saldrás como llegaste. Lo tomé, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Vine a este lugar, encontré la puerta abierta, la entrada, las 4 puertas que había, ¿no? Las entradas, entré, nadie me preguntó nada, nadie me dijo nada. De pronto me senté, era un auditorio, ¿no? No parecía una capilla, o sea, me llamó mucho la atención, no sabía muy bien dónde estaba.
de pronto había una persona con un rostro muy angelical, un rostro hermoso, ¿no? Que mandaba besos volados, saludaba a las personas, se comenzaba a revestir y las personas, los varones, se pararon y cargaron la cruz y la pasaron en procesión. Me llamó mucho la atención y sentí una fuerza, ¿no? Y después cuando me di cuenta que pasó, bueno, después pasó la ceremonia, ¿no? Todo el campo litúrgico, y cuando acabó eran las 3 de la tarde y yo había llegado a 11:30. El tiempo se había pasado volando. Lo que puedo decir es que fue como le pasó a Elías. Hubo un terremoto y no estaba Dios. Hubo un fuego y no estaba Dios. Fue un viento suave y ahí estaba Dios. Me pasó algo parecido. Lo único que le puedo decir que desde el 4 de febrero de 2007 nunca más volví a probar licor. Acabé mi carrera en la uni, acabé una maestría, ahora acabo un doctorado, me he casado, estamos perseverando con mi esposa y todo por obra del Señor a través de este sacerdote que nos ha cambiado la vida para siempre. Dios los bendiga, Jesús les ama. Yo agradezco a Dios por conocer al Padre Roberto, por su sacerdocio. Un día llegué a la comunidad en el 2008 con un hambre de Dios, sin saber cómo era esta casa de oración. El Padre nos invitó a subir al altar, a mi esposa y a mí. Nos dirigimos al Cristo y la conversación que tuve con el Señor fue: ¿qué tan lejos estuve de ti, Señor? Y de ese día hasta el día de hoy entré en conversión, tanto yo como mi familia. Agradezco eternamente al Padre por su inmenso amor, por sus enseñanzas, por sus jalones de oreja. A través de toques nos hacía todo un ejercicio de catequesis. El Padre siempre, su frase decía en toques: hay que saber bailar bajo la lluvia, con alegría y oración en el Señor. Siempre me decía el Padre: cuando uno está cerca a Dios y lo ama, y eres un ganador. Son frases que siempre se han quedado en mi corazón. Gracias, querido Padre Roberto, por sus 50 años de sacerdocio. Que Dios lo guarde y lo bendiga siempre.